Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en esta segunda hora, esta primera edición del Espacio en Blanco, en su cuarta temporada aquí en Radio Nacional. Mañana la inauguramos con todas las voces, todas las nuevas ideas que teníamos, los nuevos colaboradores, las nuevas secciones. No os lo perdáis. Y ahora todavía nos queda mucho que hablar. Estamos hablando de cosas medievales que quizá tienen todavía repercusión en nuestro mundo, y dentro de un momento hablaremos del 11S con diferentes teorías y historias de tiburones y información de ese congreso en el que estamos colaborando para conseguir fondos para esa gente que está muriendo en África, y muchas más cosas aparte de premios. Tenemos 3 para sortear entre toda la gente que nos llame: 900-137-137, o el email espacioenblanco@rtv.es, o nuestro muro de Facebook. Entráis y nos buscáis por ahí. Y seguimos todavía con estos 3 profesores de diferentes universidades en Andalucía que están preparando ese curso, la atracción por lo oculto, con esa otra introducción para hablarnos de otro aspecto más que nos faltaba. A lo largo de toda la historia han existido multitud de seres con la capacidad de poder predecir el futuro. Son los conocidos como profetas, personas anunciadoras de los tiempos por llegar. En el pasado, muchos de ellos alcanzaron fama y notoriedad por sus predicciones. Juan de Jerusalén, el templario, fue uno de ellos. San Malaquías, el papa profeta, le siguió con sus advertencias del fin del papado. Aunque sin duda el más conocido y citado fue Nostradamus. Todos ellos jugaron un papel decisivo que aún se nota en nuestros tiempos. Conocerles y darles de nuevo voz será nuestra intención en los próximos minutos. Oli, ¿sigues por ahí? Sí, seguimos. Si tienes alguna clave para buscar tesoros, hay unos cuantos amigos que te lo agradecerían. Yo estoy intentando ponerlo en práctica, no te creas, porque conservo algún pequeño encantamiento que dejaron los moriscos en el siglo XVI. Sí, lo tienes. Y estoy pensando ponerlo en práctica con esto de la crisis. Yo creo que vendría bien. Me avisas que igual voy contigo a buscarlos, ¿vale? Cuando quieras quedamos. Tenía amigos que los buscaban y encontraban tesorillos. Sí, no puedo contar mucho de esto. Profetas. Era curioso porque durante mucho tiempo de la historia, todos los reyes, toda la gente importante ha tenido cerca de ellos alguien que le auguraba el futuro. Incluso hay ahora también ejemplos de presidentes en los que tienen un astrólogo o alguien que les da algún tipo de indicación. ¿Cuáles o cómo se recogen esos a lo largo de la historia en la literatura? Pues mira, yo creo que tú has dado la clave. Realmente el profeta es alguien, a diferencia de un simple agorero, de un pequeño adivino, que digamos que diría que estos siguen existiendo hoy día, ¿no? Todos podemos encender la televisión en un momento dado y con el mando a distancia pasar de canal en canal y ver a alguien que está allí pues deseando supuestamente unas cartas y en fin, adivinando el futuro. Lo que pasa es que quizás esa gente son las que estropean un poco la seriedad de este tema, ¿no? Exactamente. Pero te quería decir que agoreros de ese tipo pues han podido existir siempre, ¿no? Pero el profeta es algo completamente distinto. El profeta desde la antigüedad es un individuo respetado, es un individuo con prestigio y es un individuo con una altura moral que normalmente viene dada pues por una cuestión religiosa, y es que los autores de la antigüedad o de la Edad Media generalmente, no en todos los casos, pero en muchos casos, concebían que esa capacidad para vaticinar y para predecir el futuro pues era concedida directamente por Dios, por la divinidad, ¿no? Con lo cual eso hace que las profecías
que ellos pudieron vertir en sus obras o que directamente se les atribuyen, porque hay grandes profetas que realmente nunca llegaron a profetizar nada en vida, sino que se les imputaron una serie de profecías de mucho éxito, pero al cabo de los siglos, ¿no? Pues, como te decía, ese prestigio, esa altura moral de estos individuos hace que las profecías a ellos atribuidas pervivan durante mucho tiempo, durante siglos, ¿no? Hoy día, como escuchábamos en la entradilla al tema, todavía seguimos de alguna manera bebiendo de las profecías de Nostradamus. Cada vez que ocurre una gran catástrofe natural, cada vez que ocurre un acontecimiento político de carácter desgraciado o la sustitución de un papa, pues estamos releyendo ahí las profecías de Nostradamus a ver cómo encajan esos acontecimientos, porque esa es otra cualidad de las profecías. Las profecías tienen que estar escritas, tienen que estar bien hechas, realmente, como todo en la vida, ¿no? Las profecías tienen que estar escritas con un lenguaje críptico, pero digamos fácil de adecuar a unos acontecimientos o a otros. También es verdad que hay profecías muy diversas, hay profetas muy distintos, y después, sobre todo, hay grandes ciclos proféticos que funcionaron en la Edad Media y que muchas veces se contaminaron mutuamente. El tema de las profecías es un tema complejo. Nosotros queremos abordarlo en el curso porque entendemos que si hay algo oculto que el ser humano ha querido buscar siempre es su propio devenir futuro. Todos querríamos saber qué va a ocurrir con nosotros mañana, ¿no? Si vamos a encontrar un trabajo o si vamos a encontrar el amor, etcétera, ¿no? Con lo cual de eso se aprovechan los agoreros, sí. pero evidentemente a eso han pretendido dar respuesta consciente o inconscientemente grandes personajes de la historia. Hay uno en particular, si me permite. Sí, dos preguntas rápidas te iba a hacer y sí. El comentario, dime. Sí, hay uno en particular que me parece interesantísimo, que es San Isidoro de Sevilla, ¿no? San Isidoro de Sevilla. Ajá. Isidoro de Sevilla es un personaje desde el punto de vista profético fascinante. ¿Hizo profecías? Él no, realmente, pero se le atribuyeron, estamos hablando de un personaje del siglo VI, a partir del siglo XI se trasladaron sus restos, hipotéticamente, desde Sevilla hasta León, y hoy existe en León pues una colegiata de San Isidoro preciosa, donde se conserva el arca que contuvo las reliquias de San Isidoro, un arca también repujada en plata preciosa, ¿no? Allí, en esa colegiata, en ese entorno de la colegiata de San Isidoro, a partir del siglo XI y durante el siglo XII, se empezaron a atribuir al santo, que era el paradigma de la sabiduría en época medieval, se empezaron a atribuir pues unas capacidades proféticas, en primer lugar, para profetizar su propia muerte, y en segundo lugar para profetizar pues lo que se conocía en la Edad Media como la pérdida de España, que fue la conquista de la península por parte de los musulmanes en el año 711, y eso dio lugar pues a lo que los autores que se han dedicado pues desde tiempo antiguo, ¿no?, al estudio de las profecías, denominan como el único ciclo profético propiamente hispano. Son las profecías atribuidas a Isidoro de Sevilla, porque todo el resto de profecías que, digamos, se consumían en época medieval en la península procedían de otros lugares, o bien muchas son atribuidas a Merlín, el mago. Circulaban en el siglo XIV, en el siglo XV, muchas profecías atribuidas a Merlín, y después está todo el ciclo milenarista, joaquinita, de la rama, digamos, más heterodoxa del franciscanismo, ¿no? Que se puso al servicio de los intereses imperiales alemanes y franceses, y que terminó recalando en la corona de Aragón y de ahí a Castilla, ¿no? Es un poco lo que te quería preguntar, ¿por qué se han utilizado las profecías por los poderes fácticos para meter miedo, para controlar a la gente, y por qué siempre en las profecías se hablan de malos augurios y no de cosas buenas? Y estamos a puntito de terminar. Sí, pues a ver, se han utilizado siempre, no necesariamente para meter miedo. Es verdad que hay determinados miedos que son innatos al hombre. El miedo al fin del mundo, en nuestra cultura de raíz judeocristiana, el tiempo tiene fecha de caducidad, con lo cual desde hace mucho tiempo pues se viene intentando poner fecha a esa fecha de caducidad, ¿no? Evidentemente están las profecías milenaristas que anuncian el final del tiempo, pero también hay mucho otro tipo de profecías, y la utilización de la profecía
gira por el poder es fundamental. Hay muchos profetas al servicio del poder anunciando cosas positivas para el poder, grandes conquistas, por ejemplo, la conquista de Jerusalén por parte de los grandes monarcas de la Edad Media, pues desde el siglo XIII hasta el siglo XV, a los reyes católicos, a Fernando el Católico, por ejemplo, cuando estaba ya a punto de morirse, él decía que no podía morir todavía porque una profetisa, que era la Beata del Barco de Ávila, le había profetizado que él conquistaría Jerusalén, ¿no? Había grandes gobernantes de la época que se creían esa profecía, igual que, como tú dices, pues otros hoy posiblemente también. Curioso que el tema de las profecías sigue vigente también, que poco a veces hemos avanzado el ser humano cuando miramos la historia de la literatura en muchas cosas, en creencias, en comportamientos, ¿verdad? Podemos vestirnos de manera distinta, podemos quizás relacionarnos de manera distinta, pero seguimos siendo los mismos en el fondo. Qué curioso. Realmente sí. Tenemos que terminar aquí. Si queréis aprender más, ahí está ese curso que van a dar dentro de poquito. Resumimos, si te parece, Juan Luis, el curso que vais a hacer en la universidad, recuérdame el lugar, en Sevilla, en la Cartuja de Sevilla, ¿verdad? Exactamente. Fechas a partir del próximo lunes. Del lunes 12 al viernes 16, en horario de mañana, de 9 a 2:30, sí. Y lunes y martes también por la tarde. En fin, tenemos una serie de alumnos matriculados, pero seguro que muchas personas que nos están escuchando ahora, que son de Sevilla o alrededores, quieren acercarse puntualmente a escuchar algunas charlas, pueden en la página web de la UNIA... Damos información de la página web. Exacto, www.unia, Universidad Internacional de Andalucía.es. www.unia.es, ahí hay un epígrafe de curso de verano y en ese epígrafe pues toda la información relativa a este y a otros cursos igualmente interesantes que ha programado la universidad para este final de verano. Pues enhorabuena por el trabajo, me gustaría estar ahí, ojalá hubiéramos tenido, como lo decía antes a Cristina, profesores así cuando yo estudiaba en la universidad. Realmente es un lujo, te puedo decir que es un lujo para Cristina y para mí como organizadores de este curso contar con todos los compañeros que vienen pues de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de León, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Sevilla, porque son todos ellos realmente eminencias, cada uno en su campo de investigación de la historia de la literatura, de la historia del arte, y estoy convencido que vamos a disfrutar muchísimo estos días. Seguro, me gustaría estar ahí. Un beso para Cristina, que estará por ahí escuchando, otro abrazo para Ignacio García Aguilar y otro abrazo fuerte para ti, Juan Luis. Espero verte, ya sabéis dónde estamos, mucha suerte. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos adelante mientras cambiamos de escenario y vienen nuestros compañeros para hablar de ese 11S que hoy queremos daros algunas claves que igual no conocéis. Vamos con una información, algo en lo que estamos muy comprometidos y que nos gustaría que nos echarais una mano. Los fondos son para la gente que está muriendo de hambre en África y no queremos olvidarlo. Llevamos unas cuantas semanas, incluso antes de irnos de vacaciones, anunciando un evento que va a haber, que se va a celebrar dentro de poco en Castilla-La Mancha. Rafael Campillo es un poco su protagonista, su responsable, y hasta allí nos vamos para hablar de ello. Buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. No quería desvelar el sitio, Albacete. Albacete. ¿Quién te manda a ti a organizar una historia ahí en Albacete, ahí perdido en ese lugar tremendo y bonito de La Mancha, que a mí me encanta y en el que he estado tantas veces? ¿Cómo te vuelves a meter en estos líos otra vez? Pues esa es la pregunta del millón, porque cuando termino digo ya, esta es la última, pero ¿verdad? Luego se me pasa y me vuelvo a embarcar otra vez en la aventura. Pero creo que tenemos motivos en esta ocasión para hacerlo otra vez. Sí, señor, y esta la estás liando buena. Sí, esta vez la estamos liando buena. Sí, señor. Fechas. Un congreso en el que de nuevo se llama Vida después de la vida. ¿Qué número 4, 5, ya no sé, 6, 7? Bueno, pues desde que empezamos hace 10 años, justo ahora, 10 años, sí. Hemos hecho 7 congresos, pero sería el cuarto en Albacete, el cuarto que se celebra en Albacete. Cuarto en Albacete. Fechas. Un congreso Vida después de la vida, cuarto congreso en Albacete. Las fechas, atentos, quedan muy pocas plazas y la gente que va es súper interesante. Sí, pues las fechas son el último fin de semana de octubre, como todos los años, el día 29, sábado y 30, domingo.
domingo de octubre. Ajá. Allí estaremos en el Palacio de Congresos de Albacete. Palacio de Congresos. Y dinos un poco, quizá hay plazas para 1.000 personas, ¿no? Sí, ya llevamos más de 800, o sea, como bien decías, quedan poquitas plazas y vamos a aconsejar a la gente que esté interesada en ir que no se lo piense mucho porque tienen el riesgo de quedarse fuera, claro. Ajá. Hay sitio aparentemente para mucha gente, pero la demanda es tremenda de todas partes de España. De hecho, gente que estuvo con otros en Perú, en ese otro hemisferio, estuvimos hablando y mucha gente iba a ir a ese congreso. Así que si queréis ir, apuntaros porque el programa es interesante. Sobre todo, a la llamada de ese personaje de televisión, es evidente, Anne Germain, ¿no? Sí, viene Anne Germain y diciendo, como bien decías, que venía gente de toda España, viene hasta un doctor de México exclusivamente que estudia estos temas para conocer a Anne Germain personalmente. Fíjate tú hasta qué punto el interés este año por el Congreso. Dinos el programa, viernes, sábado y domingo, dinos el programa. Uy, el programa ahora mismo no lo tengo aquí porque... Bueno, entre otros Anne Germain va a estar... Anne Germain, también Santiago Vázquez, Fran Contreras, Fidel Delgado, Noemí Rosas, Pablo Pej, y me parece que ya los he dicho todos. Y otro buen montón de amigos. Y otro buen montón de amigos, seguro que sí. ¿Empezará el sábado por la mañana? Empezaremos el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana estaremos allí. Bueno, pues vamos a intentar facilitar lo máximo posible la recogida de credenciales para no tardar mucho tiempo. Hay que tener en cuenta, como bien decías, que son 1.000 personas y entonces pues empezar lo antes posible. Hay una cosa que la gente me ha preguntado muchísimo durante estos meses de preparación y es si Anne Germain va a hacer algún tipo de demostración. Bueno, pues queda confirmado que Anne Germain va a hacer una demostración de sus facultades psíquicas, mediúnicas en este caso, y lo hará el día sábado a última hora cuando ya tiene la intervención, una de las intervenciones. Pues imagino que contactará con los seres fallecidos de las personas que están allí y dará algún mensaje. Somos siempre muy reticentes ante todo eso, pero queremos estar ahí para verlo. Muy bien. 29 y 30 de octubre en Albacete, cuarto Congreso Vida después de la vida, con este personaje que está arrasando en la televisión y en los medios de comunicación, Anne Germain, y con otro buen montón de amigos. Y lo curioso y lo bueno de todo esto, Rafa, es que todos los fondos son para gente que lo necesita en este momento, ¿no? Bien, pues esa es la principal causa que te comentaba anteriormente para que todos los años al final me termine liado en la organización de este congreso. Y es que este año vamos a destinar todos los fondos íntegramente, como los años anteriores, pero en esta ocasión irán destinados a Somalia y al Cuerno de África. ¿Para dos organizaciones concretas? Sí, una de ellas es Médicos Sin Fronteras y la otra Mensajero de la Paz. Mensajero de la Paz. Con el Padre Ángel que estará por ahí. Te decía, ¿me vas a dejar darle ese talón a él? Que me va a hacer mucha ilusión, de la mitad del dinero que se consiga al Padre Ángel para... Sí, además siempre que damos los talones lo hacemos con luz y taquígrafos para que quede claro que bueno, que el objetivo está cumplido y que el dinero va donde decimos que va, porque bueno, por desgracia no toda la gente es crédula en este sentido y hay quien todavía puede pensar que a lo mejor estamos haciendo negocios con este congreso. Pues no, todos los años hacemos una rueda de prensa y se entrega el dinero para que no haya ningún tipo de dudas. Y las cuentas claras, ¿verdad? Y las cuentas clarísimas. Quien quiera saber lo que cuesta el Congreso, dónde va destinado el dinero, todo eso, pues está a disposición de cualquier persona. Vale, una musiquita y damos de nuevo la información y una página de contacto. Rafa Campillo es el responsable de que la ciudad de Albacete se llene de gente. 1.000 personas llegadas desde todas las partes de España van a estar el día 29 y 30 de octubre en ese congreso, y el Espacio en Blanco casi con toda seguridad estará también ahí retransmitiendo y conociendo a Anne Germain y al resto de los invitados. Rafa, ¿forma de contacto? ¿Hay alguna página? Sí, hay una página muy sencilla de recordar que es www.vidadespuesdelavida.es. Ahí aparece toda la información, el programa de conferencias, el currículo de los ponentes, bueno, todo lo que se puede saber sobre este congreso y también sobre ediciones anteriores. www.vidadespuesdelavida.com .es. Sí. www.vidadespuesdelavida.es, y los fondos para dos organizaciones que están tratando de paliar ese hambre en el Cuerno de África, Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias como siempre, porque tú estás metido de lleno también en este proyecto desde el principio, y yo te lo agradezco públicamente porque la labor que estás haciendo de difundir este congreso pues es increíble. Nada con la tuya organizando. Fuerte abrazo, nos vemos por Albacete y seguiremos en contacto. Daos prisa, solamente quedan menos de 200 plazas si queréis estar en ese sitio histórico, en ese lugar histórico con tanta gente. Fuerte abrazo, Rafa. Fuerte abrazo, buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky.
el Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este Espacio en Blanco de hoy, cambiando absolutamente de temas y recordando esa cita. Si queréis estar y que encima vuestra presencia sirva de algo, es en la nueva onda del Espacio en Blanco. Queremos comprometernos y queremos ponernos en acción con este tipo de cosas. Albacete es la cita y ahí os esperamos. Y ahora nos vamos a recordar algo que ocurrió hace 10 años, que cambió la historia. Tras esa introducción nos damos datos. Estamos a punto de vivir el aniversario de una de las fechas que cambió la historia del planeta. Nos referimos al 11 de septiembre. Sobre lo que allí ocurrió, hay aún muchas dudas. Algunas se encuadran en el terreno de la conspiración. Las conspiraciones del 11S son una serie de teorías sobre el origen y desarrollo de los atentados que discrepan de la versión oficial. Han sido muchas personas, organismos, asociaciones. Han sido muchas personas, organismos y asociaciones relevantes las que se han decantado a favor de la versión de la conspiración y en contra de la misma. Un ejemplo de defensor de la teoría ha sido Morgan Reynolds, un exconsejero económico de la administración de George Bush durante su primer mandato. Hasta ahora es el exfuncionario de más alto rango que ha dicho que la historia del gobierno es falsa. En un artículo del 13 de junio de 2005 en el Washington Times, Reynolds dijo que es imposible negar la existencia del debate científico alrededor de las causas reales del desplome de las Torres Gemelas y de la Torre 7. La tesis oficial se contradice. Únicamente una demolición profesional controlada puede explicar todos los elementos probados en la investigación sobre el desplome de los 3 edificios. Y no es el único que admite que tras los atentados del 11S hubo algo más. Esta noche queremos daros algunas nuevas ideas acerca de todo ello. ¿Quién sino nuestro equipo cuando son las 3:30, 2:30 en las Islas Canarias se iba a encargar de este tema de conspiraciones, si no es Miguel Pedrero? Buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas. Bienvenido a esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Ahí estamos preparados para dar mucha guerra este año. Sí, preparando muchas cosas, muchos proyectos y muchos programas especiales, ahí estamos. Atentos mañana que inauguramos la temporada con las nuevas voces y con algunos de los nuevos amigos que se van a acercar. Pero hoy queríamos recordar esto porque déjame que pongamos exactamente lo que ocurría. Yo recuerdo ¿qué estabas haciendo cuando pasaba? Pues en ese momento estaba leyendo, estaba estudiando algo así y enseguida comencé a recibir llamadas. La primera de... ¿No lo estabas viendo en televisión? No lo estaba viendo en televisión. Me avisaron, mi compañero de aventuras tras muchos misterios, José Lesta, me dijo, pon la televisión que está pasando algo muy extraño, ¿no? Luego comencé a recibir llamadas, me puse en contacto incluso con varias personas que tenían relación con los servicios de inteligencia y la mayoría de ellos, su opinión era que... No lo adelantes. Vale, venga. 3:30, yo estaba comiendo y no me creía lo que estaba pasando y esto era exactamente lo que contaban nuestros compañeros de televisión española justo en ese momento.
Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda... Seguro que mucha gente recuerda ahora esos momentos. En estos días seguramente también nuestros compañeros de muchos medios informativos nos van a dar mucho la lata con todo esto, sí. Pero seguramente nosotros vamos a decir cosas que ellos no van a poder decir o que no tienen esa información. Era curioso ver cómo, primero, los momentos de confusión, ¿verdad? No se sabía si era una pequeña avioneta, cuando llegaba el segundo avión y chocaba, cuando veíamos caer esos dos, derrumbarse esos dos edificios. Aquello a mí me puso los pelos de punta. Dije, qué grave es esto. Bueno, yo creo que todos recordamos que estábamos haciendo en ese momento, cómo lo vivimos y sobre todo que parecía que estábamos viendo una película. De esas americanas nos tienen acostumbrados, ¿verdad? Eso no podía pasar, ¿no? Pero sin embargo estaba pasando y como decíamos en la introducción, cambió para siempre la historia de la humanidad. El siglo XXI empezó ese día, ¿no? Como consecuencia de los atentados del 11S, tuvieron lugar una serie de guerras, una serie de movimientos políticos y digamos que la gran potencia mundial, en ese momento la potencia hegemónica que era Estados Unidos, se posicionó en un determinado lugar, hizo que todo Occidente se posicionara, ¿no? Y comenzó ese, entre comillas, choque de civilizaciones o esa guerra, ese enfrentamiento entre los países islámicos o el Islam, en teoría, y Occidente, ¿no? Pero ¿Hay alguien a quien le interesaba que eso ocurriera? Pregunto. Hombre, por supuesto, claro que sí. Mira, hay infinidad de elementos oscuros en torno a los atentados del 11S. Es imposible, en la actualidad, saber qué es lo que realmente ocurrió, porque yo creo que esto lo he explicado alguna vez en estos micrófonos, y es que cuando algún servicio de inteligencia pretende ocultar una información o un hecho, la táctica es bien sencilla, es lanzar muchísima información, alguna real, otra falsa, otra medio verdad, medio mentira, y llega un momento que es tal el barullo que no hay juez, policía o grupo de policías o periodistas que desentrañen toda esa madeja, ¿no? Es lanzar información por todos lados y no hay tiempo material de seguir todas las pistas y de llegar a conclusiones. ¿Puntos oscuros? Todos los del mundo. Empezamos, si quieres, por el Pentágono. Por ejemplo. ¿Fue un avión? ¿Fue un misil? ¿Fue un coche? ¿Fue un tanque? De hecho, no se vieron restos del avión cuando veíamos las imágenes, ¿no? Mira, qué raro que cayera un avión y no se viera un ala o un... Bueno, en torno al 11S hay infinidad de casualidades, ¿no? Bueno, ¿pudieron darse tales casualidades en un día y que todo sucediese de esa forma? Bueno, podría ser, ¿no? Si yo mañana me pongo a estudiar medicina, a lo mejor en 6 años soy premio Nobel de Medicina, ¿no? Siempre existe una posibilidad, pero es enormemente remota, ¿no? Bueno, empecemos por el Pentágono. En el lugar del Pentágono donde impactó ese supuesto avión, estaban reformas. Por lo tanto, curiosamente... ¿Estaban reformas? Sí, estaban reformándolo precisamente para prever ataques terroristas, ¿no? Estaban haciendo una serie de reformas en esa zona del Pentágono, por lo tanto no había personas, no había trabajadores, ¿no? Qué curioso, ¿no? Lo que salvó muchas víctimas, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Casualidad? Bien, casualidad.
Imágenes. No hay imágenes del avión impactando contra el Pentágono, ¿no? Cuando alrededor del Pentágono hay toda una serie de cámaras de vigilancia, ¿no? No hay ni una sola imagen en donde se pueda observar el vuelo del avión impactando contra el Pentágono. Debido a la presión de determinados periodistas y de la opinión pública, se filtraron a la prensa, a grandes medios de comunicación, una serie de imágenes, ¿no? Que son unos fotogramas en los que se ve algo que impacta contra el Pentágono, pero que no tiene para nada la pinta de un avión, ¿no? No sé qué demonios es. Algunos grupos de investigadores en torno a los enigmas del 11S hablan de misil, pero desde luego no tiene la pinta de un avión. Testigos presenciales, porque obviamente si impactó un avión contra el Pentágono, bueno, alguien lo vería, ¿no? Alguien lo vería, ¿no? Uh-huh. Solamente hay un testigo que coincide con la versión oficial, que era un militar, un capitán del Pentágono, cuyo testimonio coincide con la versión oficial. El resto, testimonios como era una bola de fuego, era algo parecido a un avión pero mucho más pequeño, algo que dejaba una estela detrás de sí, algo que volaba muy rápido a ras de suelo. Esas eran las declaraciones. Otro punto que tampoco se entiende demasiado bien, los sistemas de defensa. Es decir, ¿cómo fallaron, verdad? ¿Cómo fallaron los sistemas de defensa? En un sitio como el Pentágono. En un sitio como el Pentágono. Ni los misiles, ni los cazas llegaron a tiempo para derribar ese avión. Bueno, fallaron los sistemas de defensa. Algo absolutamente inexplicable. Luego, otro punto polémico son, como dices tú muy bien, los restos, ¿no? Al parecer, pues bueno, ese avión, como consecuencia del brutal impacto, quedó reducido a la nada, ¿no? El boquete que dejó no tiene la pinta de haber sido producido por el impacto de un avión. Aquí, bueno, hay muchos puntos, hay diferentes opiniones entre los especialistas, los que definen la versión oficial, los que no definen la versión oficial. Por otro lado, la Federación de Aviación Civil de Estados Unidos declaró que en realidad los últimos datos que se tienen del avión que supuestamente impactó contra el Pentágono es a unos 500 kilómetros del Pentágono, ¿no? Bueno, por otro lado, parece claro que el impacto fue horizontal. Es difícil que un avión que viniera desde lo alto, ¿no?, dejara un rastro del impacto en la fachada del Pentágono, que desde luego no se corresponde, ¿no? Porque en teoría debía ser algo que venía en una trayectoria muchísimo más horizontal, ¿no? Estos son algunos de los puntos oscuros en torno al atentado contra el Pentágono, pero es que hay muchísimos más. ¿Cuál es? 338, 2 y 38 en las Islas Canarias. Déjame que repita el teléfono. 900-137-137. Todavía estáis a tiempo de participar en este concurso que tenemos. 3 premios os esperan hoy. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que uno de los grandes momentos de esos atentados fue el impacto de los dos aviones, pero sobre todo el impacto del segundo avión, porque ya había muchas personas filmando. En las Torres Gemelas. Ya había muchísima gente filmando y yo creo que podemos escuchar este sonido para hacernos una idea del impacto que supuso en la opinión pública y desde luego en los que estaban en la zona filmando y observando las Torres Gemelas. ¿Tenemos el sonido de...? Sí. Vamos a escucharlo. Impacto absolutamente tremendo. Esta es una filmación en la que no se escuchan ningún tipo de comentarios, pero si quieres vamos a escuchar otro documento sonoro en el que sí podemos oír los comentarios de la gente, ¿no? y el impacto que les produce este hecho, ¿no? Después de que estaban viendo lo que había sucedido en la primera torre, el impacto del avión contra la primera torre. En principio la gente se pensaba, incluso los medios de comunicación, que era un accidente, sí, pero después del segundo impacto ya las cosas cambiaron. Lo escuchamos.
Oh my God. Oh my God. Seguro eso que dicen ellos, Dios mío, lo decíamos también todos cuando lo estábamos viendo por televisión, ¿verdad? Increíble verlo allí en directo debía ser. Bueno, en cuanto a los atentados contra las Torres Gemelas, hay múltiples informaciones. De hecho, se han formado asociaciones de ingenieros y arquitectos por la verdad del 11S y de químicos y de físicos que han realizado estudios muy completos sobre todo lo que sucedió ese 11 de septiembre en torno a los atentados contra las Torres Gemelas, y han llegado a conclusiones desestabilizadoras, ¿no? Que se enfrentan muchos y se posicionan en contra de la teoría oficial. Quizá, como decía Morgan Reynolds, ex consejero económico de la administración de George Bush, que decía cosas increíbles, ¿no? Bueno, no es el único alto cargo que se posicionó a favor de aquellos que creen que la versión oficial no se sostiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hablar de un exministro de Defensa alemán que declaró claramente en varias entrevistas en radio y en televisión que la versión oficial no se sostenía, o un antiguo jefe del Estado Mayor de los ejércitos rusos, ¿no? Que además apoyó muy mucho la publicación y la difusión del libro de Thierry Meyssan, La Gran Impostura. Ajá. Que es el periodista que dirige la red Voltaire y que fue el primero en dar a conocer de forma masiva los puntos oscuros de los atentados, ¿no? Sobre todo del Pentágono, y luego, si quieres, te explicaré, si tenemos tiempo, algo sobre esto que también es muy interesante. Incluso Hosni Mubarak también decía que... Bueno, Hosni Mubarak, el expresidente... Ahora juzgado en Egipto, el expresidente egipcio, que él era general, había sido general de las fuerzas aéreas egipcias. Él decía que él no hubiese sido capaz de hacer impactar un avión contra las Torres Gemelas. Era piloto también y... Fíjate, muchísimos pilotos, incluso se crearon asociaciones de pilotos que se posicionaron en contra de la versión oficial porque decían que esa maniobra era enormemente complicada. De hecho, se llegaron a hacer simuladores para que varios pilotos con muchísimas horas de vuelo a sus espaldas intentaran realizar esa maniobra, y era tremendamente complicada. Pocos lo lograban hacer, y a la tercera o cuarta, ¿no? Que unos secuestradores que lo único que sabían era pilotar, y a Dios gracias, una pequeña avioneta y poco más, pudieran realizar esa maniobra, impactar no solamente un avión, sino lograr impactar 2 aviones contra las Torres Gemelas de lleno, es harto complicado. ¿Podría pasar? Bueno. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Déjame que sumemos más voces. Otro de nuestros compañeros, Eric Fratini, no podía faltar en esta historia. Tenemos también, seguramente para más adelante, la opinión de Daniel Stulin acerca de lo que ocurrió. Escuchar lo que dice. Y en este tema que estamos tratando no podía faltar nuestro compañero Eric Fratini. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué pasó el día 11, ese día que cambió la historia de todo el planeta, además, y toda la humanidad? Pues yo creo que tú ya lo has dicho, no hace falta que te responda. Cambió la historia del planeta, cambió la historia de la política mundial, cambió la historia del terrorismo como lo conocíamos, cambió la historia de la seguridad tal y como lo conocíamos, y yo creo que fue un gran cambio. Yo creo que fue un shock hacia la realidad a todos los habitantes del planeta. Ya, ¿provocado por alguien? A ver, déjame que me explique. Miguel Pedrero está contando algunas teorías de la conspiración. ¿Fueron los propios americanos o fueron... No, yo no lo creo. Yo no creo en esas teorías de la conspiración. No. Fue un ataque muy bien diseñado, muy bien pergeñado. Fue una operación militar perfecta. ¿Pero no contaban con ayuda dentro de Estados Unidos? No, lo único, contaron con la ineficacia de las fuerzas de seguridad estadounidenses, que no se pusieron de acuerdo, como tampoco se pusieron, yo siempre te lo he dicho, como tampoco se pusieron de acuerdo en Londres, como tampoco se pusieron de acuerdo en Madrid, y con eso jugaron. Y yo creo que fue una de las... No sé si hacerlo así como en plan admiración por toda la cantidad de gente que murió, pero realmente fue una gran operación militar el ataque del 11 de septiembre. Pero tú sabes que yo soy poco
poco dado a esas teorías de la conspiración. Conspiraciones. ¿Y Al-Qaeda sigue siendo un peligro ahora o se han aprovechado de eso? Ha cambiado mucho el Al-Qaeda es más peligroso. El Al-Qaeda del año 2011 es mucho más peligroso que el Al-Qaeda del 2001. ¿Por qué? Porque el Al-Qaeda del 2001 era una estructura piramidal muy bien diseñada, muy bien estructurada, con unas órdenes explícitas, al mando de Osama Bin Laden, Mohamed Atef, que era el jefe de militar, con Ayman al-Zawahiri, el cirujano egipcio. Ahora Al-Qaeda es más un nombre, por lo tanto es más difícil. Yo sabes que siempre te pongo ejemplos, ¿no?, de lo que es la nueva Al-Qaeda. Te los pongo en España, por ejemplo. Hace una semana y media se ha detenido a un terrorista islámico en una ciudad del sur de España, de profesión químico, que iba a cometer un atentado envenenando los depósitos de agua, el suministro de agua a una de las grandes capitales de provincia de Andalucía. Y la UC2, la Unidad Central Especial, la unidad que se ocupa del terrorismo islámico en la Guardia Civil, lo detuvo. Se detuvo hace poco también a un tipo que hacía 5 años que había entrado en los bajos de un camión. Este hombre no sabía leer ni escribir, y en cuestión de 5 años no solo que aprende a leer y a escribir, sino que se hace un experto en comunicaciones y en reclutamiento de yihadistas a través de las redes sociales. Al-Qaeda. Al-Qaeda. ¿Qué pasa? Este hombre es detenido en una ciudad de Levante, de la costa levantina, también por la UC2. Se le detiene y ahora mismo está siendo interrogado por 11 servicios de inteligencia europeos, porque el tipo reclutó a gente, se calcula que reclutó a más de 1.500 personas para combatir en la yihad en Irak y Afganistán. Ese es el nuevo terrorismo. ¿Qué pasa? Ese tipo de terrorismo se les llama invisibles. Que son gente que tiene pues carnet de identidad como tú y yo, tiene pasaporte español como tú y yo, lo único que en un momento o le dan una orden, o se le cruza el cable, o tiene acceso a explosivos y dice, pues voy a cometer un atentado. Sin embargo, el atentado del 11 se ha servido para restringir libertades, para que las cosas hayan cambiado no demasiado positivamente, ¿no? Bueno, es que hay una frase muy buena que dice que el terrorismo islámico está dirigido a convencer a la gente para que ame su propia esclavitud en defensa de su propia libertad. Y realmente es cierto, es decir, hasta qué punto nosotros, los ciudadanos, tú, yo, que nos subimos en un avión constantemente, hasta qué punto estamos dispuestos a que nos graben en la calle, como en el caso de Londres, por ejemplo, que ya le llaman la ciudad del gran hermano, porque hay más de 3.000 cámaras actualmente en Londres, a permitir, por ejemplo, que tú entres en un aeropuerto y te tengas que descalzar, te tengas que pasar ya en Estados Unidos han empezado a operar los rayos X, las máquinas especiales de rayos X, que tengas que poner los zapatos sobre zonas de detección de explosivos. Es decir, que tú estás dispuesto a ceder tus propias libertades en defensa de tu propia seguridad. Pero bueno, así estamos todos. Gracias por tu claridad, Eric. Te veo prontito para seguir hablando en el programa. Un abrazo muy grande. Gracias. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Aquí en Radio Nacional, cuando son las 3:49, 2:49 en directo. Esa era la opinión de Eric, muy conformista y muy con las informaciones que dan. ¿Y tú? ¿O más datos que puedan apoyar esas a mí interrogantes? La opinión de Eric me parece tremendamente respetable, ¿no? Lo que pasa es que yo me he centrado más en todas esas informaciones que no coincidían con la versión oficial. Yo no sé qué es lo que ha pasado ni quién está detrás. Simplemente estoy enumerando puntos oscuros en torno a la versión oficial. Yo no sé qué demonios hay detrás, pero sí es cierto que hay cuestiones que no coinciden, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de los atentados contra las Torres Gemelas. Hay un grupo de químicos y de físicos, de arquitectos, lo que explicaba anteriormente, que han realizado investigaciones científicas de primer nivel sobre múltiples cuestiones en torno a los atentados, en torno a las Torres Gemelas, como el propio derrumbe de las torres, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos recuperaron una serie de restos de las Torres Gemelas en la llamada Zona Cero y las analizaron, ¿no? Y lo que encontraron, eso dicen, es restos de lo que llaman nanotermita, que es una especie de, por decirlo de un modo
burdo, superficial, es una especie de explosivo, ¿no? Bueno, el caso es que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que también realizó un informe oficial sobre el tema, digamos que descartó esta posibilidad. Sin embargo, este grupo de técnicos pusieron encima de la mesa estas informaciones, y no solo eso, sino que lo publicaron en una de las revistas más prestigiosas de química, ¿no? Este Instituto Nacional dijo que no se habían seguido los protocolos adecuados, y bueno, estos expertos lo que dijeron es que bueno, que estaban dispuestos a que técnicos del Instituto Nacional de Estándares fueran a la zona, siguieran los protocolos adecuados y analizaran esos restos, porque iban a encontrar exactamente lo mismo que ellos. No se hizo nada, no se hizo esa investigación. Por otro lado, uno de los arquitectos que trabajó en la construcción de las Torres Gemelas llegó a declarar que le parecía muy extraño que esas torres acabaran en el suelo, porque estaban preparados para aguantar impacto de aviones, ¿no? De hecho, grupos de arquitectos, que también tienen sede en España, grupos de arquitectos por la verdad del 11S, bueno, llegaron a la conclusión de que la temperatura tendría que haber sido muy superior para acabar con las estructuras de esas torres y que cayeran al menos 500 grados centígrados superior a lo que fue realmente, ¿no? Ni antes ni después de los atentados del 11S ningún rascacielos se cayó como consecuencia, se acabó en el suelo como consecuencia del fuego. Luego hay elementos tremendamente curiosos, ¿no? Como que entre los restos de las Torres Gemelas se encontrara absolutamente intacto el pasaporte de Mohamed Atta, que es supuestamente el líder de los terroristas, ¿no? ¿Se encontró intacto? Intacto, una casualidad increíble, ¿no? Allí se encontró el pasaporte de Mohamed Atta, como no deja de ser curioso que se encontrara una furgoneta perteneciente a algunos de los terroristas, en los que había algunos documentos de ellos y retratos de Bin Laden por todas partes, ¿no? Luego espera. Sí. Nos queda muy poco tiempo, quizá que tengamos que volver a dar más datos, pero más interrogantes. Bueno, más interrogantes. Hay otra serie de hechos que también han creado muchísima controversia, y es que docenas de bomberos y de personas involucradas en los trabajos de rescate, que algunos de ellos murieron, ¿no? Es decir, murieron muchos bomberos y gente que intentaba rescatar a la gente. Pues bueno, algunos de los supervivientes declararon que escucharon explosiones antes de la caída de las torres. No solo eso, sino que vieron fogonazos en la base de las Torres Gemelas, ¿no? Como si alguien hubiera... Como si hubiera detonado algún tipo de explosivos. Aquellos que defienden la versión oficial dicen que bueno, que eran explosiones normales que se dieron como consecuencia de los impactos de los aviones. Pero como te digo, no hay absolutamente nada claro. Y luego hay muchas cosas que hablar, pero uno de los acusados es Bin Laden, ¿no? Uno de los acusados, quiero decir, el acusado, el responsable, al menos el responsable intelectual de estar detrás de los atentados del 11 de septiembre. Lo cierto es que en un primer momento Bin Laden negó cualquier tipo de vinculación con los atentados del 11S. Solamente luego, tiempo después, apareció un vídeo que se encontraron en un lugar en el que supuestamente había estado Bin Laden, donde él reivindica esos atentados. Pero claro, en ese vídeo hay muchos hechos extraños. Desde luego el parecido físico con Bin Laden pues no es demasiado, ¿no?, de ese personaje que aparece en ese vídeo. Y luego hay muchos elementos extraños, pero uno de ellos es que en el vídeo aparece escribiendo con la mano derecha cuando Bin Laden es zurdo, ¿no? Y luego, ya para terminar, porque habría muchísimas cosas que contar, en realidad su verdadera reivindicación tuvo lugar en el año 2004, en un vídeo que se envió a la cadena Al Jazeera, ¿no? En ese 2004, muy poco antes de las elecciones de Estados Unidos que llevaron al poder a George Bush por segunda vez, Bin Laden se culpaba de esos atentados, ¿no? Algo que le vino muy bien a los intereses del Partido Republicano, en este caso de George Bush, ¿no? Bueno, casualidades extrañas que yo pongo encima de la mesa y que cada uno piense lo que quiera. ¿No querrás decir que nos han engañado una vez más? No tengo ni idea, pero desde luego hay infinidad de puntos oscuros y hay que enumerarlos, cada uno
Gracias, Miguel Pedrero. Seguiremos adelante con la historia, tratando por lo menos hasta donde podamos averiguar de dar esas otras informaciones. Ha sido un placer, nos seguiremos viendo en el Espacio en Blanco. Hasta la próxima. Por ahora os dejamos. La programación de Radio Nacional de España os sigue acompañando. Mañana más. Teníamos un concurso y estos han sido los 3 ganadores: Juan Luis Martín de Castellón, María Consuelo Carrillo de Madrid y Gabriel Romero de Albacete. Poneros en contacto con nosotros para facilitaros, para que nos deis los datos y mandaros ese premio. Y a los demás, gracias por las llamadas, por la atención. Habrá más concursos y podréis seguir interviniendo aquí en el Espacio en Blanco. Mañana la segunda cita y la presentación oficial de esta nueva temporada con nuevas voces, y queremos llevaros a un lugar donde hemos pasado mucho miedo a contaros cosas absolutamente inéditas. No os lo perdáis. Gracias a todos por la compañía, Marc Gasca y Paco Bermúdez por su trabajo, por haber controlado nuestro mágico sonido, y el resto de los compañeros. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Mañana nos vemos, no os perdáis esa segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Antes de marcharnos, saludar a unos amigos que han estado aquí con nosotros, llegaban desde Valencia. Gracias por venir a vernos. Ha sido un placer teneros. Hasta la próxima. Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con el mando a distancia, pasar de canal en canal y ver a alguien que está allí pues deseando supuestamente unas cartas y en fin, adivinando el futuro. Lo que pasa es que quizás esa gente son las que estropean un poco la seriedad de este tema, Exactamente. Pero te quería decir que agoreros de ese tipo pues han podido existir siempre, ¿no? Pero el profeta es algo completamente distinto. El profeta desde la antigüedad es un individuo respetado, es un individuo con prestigio y es un individuo con una altura moral que normalmente viene dada pues por
una cuestión religiosa, y es que los autores de la antigüedad o de la Edad Media generalmente, no en todos los casos, pero en muchos casos, concebían que esa capacidad para vaticinar y para predecir el futuro pues era concedida directamente por Dios, por la divinidad, ¿no? Con lo cual eso hace que las profecías que ellos pudieron vertir en sus obras o que directamente se les atribuyen, porque hay grandes profetas que realmente nunca llegaron a profetizar nada en vida, sino que se les imputaron una serie de profecías de mucho éxito, pero al cabo de los siglos, ¿no? Pues, como te decía, ese prestigio, esa altura moral de estos individuos hace que las profecías a ellos atribuidas pervivan durante mucho tiempo, durante siglos, ¿no? Hoy día, como escuchábamos en la entradilla al tema, todavía seguimos de alguna manera bebiendo de las profecías de Nostradamus. Cada vez que ocurre una gran catástrofe natural, cada vez que ocurre un acontecimiento político de carácter desgraciado o la sustitución de un papa, pues estamos releyendo ahí las profecías de Nostradamus a ver cómo encajan esos acontecimientos, porque Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en esta segunda hora, esta primera edición del Espacio en Blanco en su cuarta temporada aquí en Radio Nacional. Mañana la inauguramos con todas las voces, todas las nuevas ideas que tenemos, los nuevos colaboradores, las nuevas secciones. No os lo perdáis. Y ahora todavía nos queda mucho que hablar. Estamos hablando de cosas medievales que quizá tienen todavía repercusión en nuestro mundo, y dentro de un momento hablaremos del 11S con diferentes teorías y historias de tiburones y información de ese congreso en el que estamos colaborando para conseguir fondos para esa gente que está muriendo en África, y muchas más cosas aparte de premios. Tenemos 3 para sortear entre toda la gente que nos llame: 900-137-137, o el email espacioenblanco@rtv.es, o nuestro muro de Facebook. Entráis y nos buscáis por ahí. Y seguimos todavía con estos 3 profesores de diferentes universidades en Andalucía que están preparando ese curso, la atracción por lo oculto, con esa otra introducción para hablarnos de otro aspecto más que nos faltaba. A lo largo de toda la historia han existido multitud de seres con la capacidad de poder predecir el futuro. Son los conocidos como profetas, personas anunciadoras de los tiempos por llegar. En el pasado, muchos de ellos alcanzaron fama y notoriedad por sus predicciones. Juan de Jerusalén, el templario, fue uno de ellos. San Malaquías, el papa profeta, le siguió con sus advertencias del fin del papado. Aunque sin duda el más conocido y citado fue Nostradamus. Todos ellos jugaron un papel decisivo que aún se nota en nuestros tiempos. Conocerles y darles de nuevo voz será nuestra intención en los próximos minutos. Oli, ¿sigues por ahí? Sí, seguimos. Si tienes alguna clave para buscar tesoros, hay unos cuantos amigos que te lo agradecerían. Yo estoy intentando ponerlo en práctica, no te creas, porque conservo algún pequeño encantamiento que dejaron los moriscos en el siglo XVI. Sí, lo tienes. Y estoy pensando ponerlo en práctica con esto de la crisis. Yo creo que vendría bien. Me avisas que igual voy contigo a buscarlos, ¿vale? Cuando quieras quedamos. Tenía amigos que los buscaban y encontraban tesorillos. No puedo contar mucho de esto. Profetas. Era curioso porque durante mucho tiempo de la historia, todos los reyes, toda la gente importante ha tenido cerca de ellos alguien que le auguraba el futuro. Incluso hay ahora también ejemplos de presidentes en los que tienen un astrólogo o alguien que les da algún tipo de indicación. ¿Cuál es o cómo se recogen esos a lo largo de la historia en la literatura? Pues mira, yo creo que tú has dado la clave. Realmente el profeta es alguien
a diferencia de un simple agorero, de un pequeño adivino, que digamos que yo, diría que estos siguen existiendo hoy día, ¿no? Todos podemos encender la televisión en un momento dado, y esa es otra cualidad de las profecías. Las profecías tienen que estar escritas, tienen que estar bien hechas, realmente, como todo en la vida, ¿no? Las profecías tienen que estar escritas con un lenguaje críptico, pero fácil de adecuar a unos acontecimientos o a otros. También es verdad que hay profecías muy diversas, hay profetas muy distintos, y después, sobre todo, hay grandes ciclos proféticos que funcionaron en la Edad Media y que muchas veces se contaminaron mutuamente. El tema de las profecías es un tema complejo. Nosotros queremos abordarlo en el curso porque entendemos que si hay algo oculto que el ser humano ha querido buscar siempre es su propio devenir futuro. Todos querríamos saber qué va a ocurrir con nosotros mañana, ¿no? Si vamos a encontrar un trabajo o si vamos a encontrar el amor, etcétera, ¿no? Con lo cual de eso se aprovechan los agoreros, sí. pero evidentemente a eso han pretendido dar respuesta consciente o inconscientemente grandes personajes de la historia. Hay uno en particular, si me permite. Sí, dos preguntas rápidas te iba a hacer y el comentario, dime. Sí, hay uno en particular que me parece interesantísimo, que es San Isidoro de Sevilla, ¿no? San Isidoro de Sevilla. Ajá. Isidoro de Sevilla es un personaje desde el punto de vista profético fascinante. ¿Hizo profecías? Él no, realmente, pero se le atribuyeron, estamos hablando de un personaje del siglo VI, a partir del siglo XI se trasladaron sus restos, hipotéticamente, desde Sevilla hasta León, y hoy existe en León pues una colegiata de San Isidoro preciosa, donde se conserva el arca que contuvo las reliquias de San Isidoro, un arca también repujada en plata preciosa, ¿no? Allí, en esa colegiata, en ese entorno de la colegiata de San Isidoro, a partir del siglo XI y durante el siglo XII, se empezaron a atribuir al santo, que era el paradigma de la sabiduría en época medieval, se empezaron a atribuir pues unas capacidades proféticas, en primer lugar para profetizar su propia muerte, y en segundo lugar para profetizar pues lo que se conocía en la Edad Media como la pérdida de España, que fue la conquista de la península por parte de los musulmanes en el año 711, y eso dio lugar pues a lo que los autores que se han dedicado pues desde tiempo antiguo, ¿no?, al estudio de las profecías, denominan como el único ciclo profético propiamente hispano. Son las profecías atribuidas a Isidoro de Sevilla, porque todo el resto de profecías que, digamos, se consumían en época medieval en la península procedían de otros lugares, o bien muchas son atribuidas a Merlín, el mago. Circulaban en el siglo XIV, en el siglo XV, muchas profecías atribuidas a Merlín, y después está todo el ciclo milenarista, joaquinita, de la rama, digamos, más heterodoxa del franciscanismo, ¿no? Que se puso al servicio de los intereses imperiales alemanes y franceses, y que terminó recalando en la corona de Aragón y de ahí a Castilla, ¿no? Es un poco lo que te quería preguntar, ¿por qué se han utilizado las profecías por los poderes fácticos para meter miedo, para controlar a la gente, y por qué siempre en las profecías se hablan de malos augurios y no de cosas buenas? Y estamos a puntito de terminar. Sí, pues a ver, se han utilizado siempre, no necesariamente para meter miedo. Es verdad que hay determinados miedos que son innatos al hombre. El miedo al fin del mundo, en nuestra cultura de raíz judeocristiana, el tiempo tiene fecha de caducidad, con lo cual desde hace mucho tiempo pues se viene intentando poner fecha a